Hola, soy Kenneth Vargas, alumno de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en esta ocasión vamos a tocar el tema de acalasia. Primero, la acalasia es una enfermedad poco frecuente, tiene una incidencia de 1.6 a 100.000 individuos, se presenta entre los 25 y 60 años y es de igual frecuencia en hombres y mujeres. La acalasia va a ser el resultado de la degeneración progresiva de las células ganglionares del plexo mientérico esofágico. Esto básicamente va a llevar a una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es la unión entre el esófago y el estómago. Para que los alimentos y los líquidos pasen, el esfínter esofágico inferior tiene que relajarse. Bueno, tiene que tener la capacidad de poder relajarse, pero esto no ocurre en el caso de la acalasia, donde va a haber una relajación anómala de este esfínter esofágico inferior para la dilución, debido a que se han degenerado las células ganglionares del plexo mientérico del esófago. Y no solo va a haber una relajación anómala del esfínter esofágico inferior, sino también que la porción distal del esófago, la última porción del esófago, no va a tener peristalsis. Todo esto va a conllevar a que el paciente con un cuadro de acalasia no pueda deglutir alimentos, no pueda pasar líquidos. Esta degeneración inflamatoria preferentemente va a afectar a las neuronas inhibidoras productoras de óxido nítrico. Estas neuronas productoras de óxido nítrico que vemos acá, lo que hacen normalmente es que están relacionadas a la relajación del músculo lisoesofágico. Estas neuronas inhibitorias confieren la relajación, pero justamente cuando hay una degeneración de las neuronas que permiten la relajación del músculo lisoesofágico, entonces degeneran estas neuronas, ya no hay una buena relajación del músculo lisoesofágico, ya no hay peristalsis en el esófago distal, ya no hay relajación del esfínter esofágico inferior. Ahora, las neuronas colinérgicas, que son las otras que vemos acá, que contribuyen al tono de este esfínter, al causar una contracción del músculo liso, pueden estar relativamente libres. Entonces, en resumen, si queremos definir acalasia, es un trastorno de la motilidad esofágica caracterizado por aperistalsis esofágica, específicamente en la porción distal, y relajación alterada del esfínter esofágico inferior durante la deglución, que todo esto conlleva a que no puede pasar alimentos y tampoco puede pasar líquidos con normalidad. Ahora, ¿cómo se presenta un paciente con acalasia? Como ya habíamos mencionado, va a haber una disfagia por sólidos y o líquidos, o sea, no va a poder pasar bien los alimentos, no va a pasar bien los líquidos, y hay que tener en cuenta cómo es esta disfagia. Si es que al inicio del cuadro es tanto para sólidos como para líquidos, o si es que primero fue una disfagia para sólidos y progresivamente hubo una disfagia para líquidos, sin perder la disfagia por sólidos, obviamente. Si la disfagia fue por sólidos y líquidos al inicio, entonces esto es bastante característico para una acalasia, pero si hubo una disfagia progresiva, también es característico de acalasia, pero podría orientarme a otro diagnóstico diferencial, como lo que es la neoplasia esofágica, lo cual vamos a ver más adelante. El otro síntoma que también es bastante característico en la acalasia es que, como no va a poder pasar los alimentos, no va a poder pasar los líquidos, entonces si los regurgita, va a ser alimentos que no están digeridos, alimentos no digeridos suaves, y como tampoco puede pasar líquidos, si regurgita también podemos encontrar que regurgita saliva. Otros síntomas que también se observan con frecuencia es que varios de estos pacientes tienen dificultad para eructar.
Puede haber dolor de pecho subesternal que ocurre el 40-60% de los pacientes, que en realidad es más común en pacientes jóvenes y a menudo no responde al tratamiento, pero tiende a disminuir en el transcurso de varios años. Podría presentarse ardor retroesternal, pero esto podría confundir con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es otro diagnóstico diferencial, que también lo vamos a tocar más adelante. Se ha visto pacientes con pérdida de peso, pero esta pérdida de peso hay que tomar en cuenta de cuánto es lo que pierde. Si es una pérdida de peso que es muy marcada y tiene las otras manifestaciones clínicas que hemos mencionado, posiblemente no oriente tanto a una acalasia, sino a una neoplasia esofágica. Siempre hay que tener en cuenta cómo se están presentando los síntomas. Ahora, adelantándonos un poco a lo que sería la evaluación con exámenes auxiliares, en la radiografía de tórax se puede ver un ensanchamiento del mediastino, posiblemente porque esto está reflejando que el esófago está dilatado, tal como podemos ver en esta radiografía. Y otro hallazgo que puede verse es que la burbuja de aire gástrico que se observa en las radiografías normales, en los pacientes con acalasia puede no presentarse esta burbuja de aire gástrico. ¿Por qué? Porque al haber una relajación anómala del esfínter esofágico inferior, este impide el paso de aire. Por ende, puede que no observemos esta burbuja de aire gástrico característica como en otras radiografías normales. Si bien el diagnóstico de la acalasia podría ser netamente clínico, siempre es importante utilizar otras pruebas diagnósticas. En primer lugar, para descartar otros diagnósticos diferenciales de importancia, como lo que es las neoplasias malignas, que si las detectamos tempranamente sería mucho más favorable. Y también se usan cuando el diagnóstico por medio de las manifestaciones clínicas puede no estar muy claro o también orientarme a otros diagnósticos diferenciales. El primer paso para la evaluación diagnóstica en la acalasia es mediante la endoscopía, ya que 4% de los pacientes que se sospecha acalasia en realidad tienen una pseudoacalasia, ya sea por una infiltración de una malignidad o por una estenosis. Ahora, para sospechar de una pseudoacalasia por malignidad, generalmente son pacientes con menor duración de síntomas, edad más avanzada y, como habíamos mencionado, una pérdida de peso mucho más marcada. Ahora, en la acalasia, los hallazgos clásicos incluyen un cuerpo esofágico dilatado con un esfínter esofágico inferior fruncido, como vemos acá en la primera figura, y como habíamos dicho, no puede pasar alimentos, no puede pasar líquidos, entonces podemos observar en la endoscopía comida y saliva retenida, como vemos en la segunda imagen. Sin embargo, el esófago puede parecer normal y una endoscopía normal podría ser también muy sugerente de una acalasia en caso tenga los hallazgos clínicos que mencionamos. Y para confirmar el diagnóstico, es recomendable pasar a la siguiente prueba diagnóstica que mencionaremos a continuación. La mejor prueba diagnóstica o gold standard para la acalasia es la manometría esofágica. Hay dos tipos de manometría esofágica, que es el tipo convencional y la de alta resolución. Cualquiera de las dos es de igual ayuda diagnóstica para la acalasia. Lo que vemos acá en pantalla son hallazgos en un esófago completamente normal, donde en la manometría convencional lo que vemos es que después de la dilución va a haber estos picos que son progresivos, que nos indican que hay una peristalsis adecuada. Lo que se hace en la manometría esofágica es que se inserta un catéter que va a medir la presión a lo largo de todo el esófago. Estos son unos hallazgos normales. Y en el esfínter esofágico inferior, lo que se va a observar en un esófago normal es que hay una relajación al momento de la dilución. Y estos hallazgos que vemos en la manometría convencional son equivalentes a los que vamos a ver acá en la imagen de la derecha en una manometría de alta resolución.
donde la presión va a estar determinada por esta gama de colores que vemos acá. Empezando con la manometría convencional, lo que se va a realizar, como se ve acá en la figura de la izquierda, es que se va a insertar un catéter en la nariz y este catéter va a medir la presión a lo largo de todo el esófago y también va a medir la presión en el esfínter esofágico inferior. El diagnóstico del cuadro clínico va a estar orientado por los hallazgos que nos dé la manometría esofágica. En el caso de la acalasia, lo que vamos a encontrar primero es una relajación anormal del esfínter esofágico inferior. Como podemos ver acá a la derecha, no hay una relajación normal y las contracciones van a estar ausentes. A diferencia de lo que vimos en la anterior imagen, acá no hay contracciones. O en todo caso, el otro hallazgo que también se ve en la acalasia es que las contracciones no son progresivas como en la anterior imagen, sino que podrían ser contracciones pero simultáneas. Pero, como vemos acá en esta imagen, no hay una relajación normal del esfínter esofágico inferior y las contracciones están ausentes. La particularidad en la manometría de alta resolución es que podemos clasificar la acalasia en 3 tipos dependiendo de los hallazgos que encontremos. El tipo 1 o de tipo clásica, donde de todas formas va a haber una ausencia de peristalsis, no hay cambios significativos en la presión esofágica. Si nos guiamos por este patrón de colores, efectivamente un color azul nos indica que no hay cambios en la presión esofágica, a diferencia de la acalasia de tipo 2 o acalasia con compresión esofágica, donde también va a haber aperistalsis, pero con presurización esofágica a más de 30 milímetros de mercurio. Podemos ver también por el patrón de colores que hay un color verde que nos indica que efectivamente hay una presurización a más de 30 milímetros de mercurio. En el tipo 2 no hay dilatación esofágica, pero este hallazgo de peristalsis con presurización tiene que estar presente en más del 20% de las diluciones. Y por último tenemos el tipo 3 o espástico, donde va a estar caracterizado por contracciones anormales o prematuras o fragmentos de peristaltismo, que esto que vemos acá es el hallazgo característico en el tipo 3, y estos hallazgos de contracciones anormales tienen que estar presentes en menos del 20% de las delusiones. Otra prueba diagnóstica frecuente es el esofagograma con trago de bario. En pacientes con acalasia tardía, el esófago puede aparecer significativamente dilatado, angulado y tortuoso, dándole una forma sigmoidea. Esto se le conoce como megaesófago, pero lo más característico es la unión gastroesofágica estrecha con aspecto de pico de pájaro, como vemos acá, causado por el esfínter esofágico inferior contraído de forma persistente. Sin embargo, esta prueba no es sensible para la acalasia, ya que puede interpretarse de forma normal hasta en 1/3 de los pacientes. Vamos a hablar brevemente de los diagnósticos diferenciales. En primer lugar tenemos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchas acalasias se diagnostican erróneamente como tales, especialmente en pacientes que tienen dolor torácico de una calidad de ardor típica de la silice estomacal. La principal diferencia clínicamente hablando es que la regurgitación de alimentos en la enfermedad por reflujo gastroesofágico va a tener un sabor agrio debido a la presencia de ácido gástrico, lo cual no va a pasar en la acalasia, ya que la regurgitación es a nivel del esófago y por lo tanto son alimentos suaves no digeridos y saliva. En segundo lugar tenemos a las pseudoacalasias, principalmente a una neoplasia maligna. Como habíamos dicho anteriormente, este diagnóstico diferencial se puede hacer clínicamente debido a que la neoplasia maligna tiende a tener una disfagia progresiva de sólidos a líquidos, son pacientes de edad mucho más avanzada y por supuesto hay una pérdida de peso mucho más marcada. Otros trastornos de la motilidad esofágica, como son el espasmo esofágico difuso o el esófago de martillo neumático o en cascanueces, que también presentan una disfagia de sólidos a líquidos, como los en la acalasia. Y estos dos
al igual que hay otras patologías que pueden asemejar una calasia, son fácilmente descartadas gracias a los hallazgos que obtengamos en la manometría esofágica. Una vez ya tenemos establecido el diagnóstico definitivo de acalasia, hay que seguir el manejo adecuado dependiendo del tipo de paciente. Una técnica que se usa con bastante frecuencia es la dilatación neumática. Lo que se hace acá es colocar un globo en el interior del esfínter esofágico inferior y, como su nombre indica, este globo se va a dilatar con la finalidad de que las fibras musculares se estiren y sean levemente desgarradas por la fuerza de la inflación de este globo. Esta técnica debe ser realizada por un endoscopista experimentado y con frecuencia se requieren múltiples endoscopías para la dilatación neumática graduada. Los pacientes que se someten a esta técnica deben ser buenos candidatos quirúrgicos porque puede darse el caso de que haya perforaciones relacionadas a esta técnica que puedan requerir intervención quirúrgica. Otra técnica que es bastante efectiva es la miotomía quirúrgica de Heller. Este es un procedimiento laparoscópico. La miotomía es un corte longitudinal a lo largo del esófago que comienza por encima del esfínter esofágico inferior y se extiende hacia el estómago un poco. El esófago está hecho de varias capas y la miotomía solo va a atravesar las capas musculares externas que lo están apretando. Y lo que va a dejar intacto va a ser la capa interna de la mucosa. Otro procedimiento endoscópico que es bastante efectivo es la miotomía endoscópica peroral o por sus siglas en inglés POEM. Este procedimiento consiste en que se va a hacer primero una incisión en la mucosa esofágica y el endoscopio va a pasar a través de esta incisión hacia la submucosa esofágica. Acá se crea un túnel submucoso que se va a extender distalmente hacia el cardias gástrico. Luego se pasa un bisturí diatérmico a través del endoscopio para cortar el músculo de la muscularis propia en y alrededor del esfínter esofágico inferior. A diferencia de la miotomía quirúrgica que mencionamos anteriormente, que a menudo la anterior se va a combinar con fundoplicatura para prevenir el reflujo, el POEM no incluye ningún procedimiento antirreflujo, por lo cual esto puede ser una consecuencia del POEM a largo plazo. Otra técnica que generalmente se utiliza en pacientes que no son buenos candidatos para las terapias anteriores es la toxina botulínica. Esta toxina se inyecta en el esfínter esofágico inferior y se envenenan las neuronas excitadoras que liberan acetilcolina, que son las que aumentan el tono del músculo liso del esfínter esofágico inferior. El efecto neto va a ser una disminución de la presión basal en el esfínter esofágico inferior en los pacientes con acalasia, lo que va a permitir el vaciado del esófago cuando las presiones esofágicas excedan las del esfínter esofágico inferior parcialmente paralizado. Por último, para decidir el manejo más adecuado para el paciente con acalasia, hay que tomar en cuenta el riesgo quirúrgico de este paciente. Los pacientes con alto riesgo quirúrgico de preferencia deben ser referidos a un centro esofágico de excelencia donde puede optarse entre la toxina botulínica o una dilatación neumática. Habíamos mencionado que la dilatación neumática podría tener ciertas complicaciones que podrían requerir intervención quirúrgica y por eso es que se envía a un centro esofágico de excelencia donde hay especialistas que tienen mucha más experiencia y pueden tener un mejor manejo en la dilatación neumática. Si la dilatación neumática no funciona, se podría optar por la toxina botulínica, pero si funciona, dependiendo de lo que se haya hecho con el paciente, dilatación neumática o toxina botulínica, repetirse tantas veces como sea necesario. Ahora, si la toxina botulínica no ha funcionado, podría optarse por un tratamiento farmacológico con bloqueadores de canales de calcio o con nitratos, que en realidad debería ser de última instancia ya que solo proporcionan un alivio a corto plazo. Pacientes con un bajo riesgo quirúrgico, hay que tener en cuenta también la edad del paciente como punto de corte los 40 años. Pacientes con menos de 40 años se puede optar por una miotomía laparoscópica, también por un POEM, que si es que no hay una mejoría en el paciente,
podríamos optar por referirlo a un centro esofágico de excelencia, donde probablemente podemos repetir la miotomía ya con alguien mucho más experimentado, podría optarse por la dilatación neumática y en última instancia por la esofagectomía. Ahora, un paciente con bajo riesgo quirúrgico, pero con más de 40 años, es preferible optar por una dilatación neumática, que si es beneficiosa para el paciente, se repite cuantas veces sea necesario, pero si no, podríamos optar por una miotomía laparoscópica o por el POEM, dependiendo del caso. Esta es la bibliografía utilizada para el video y te invito a ver los demás videos del canal.